Alberto Fernández de un peronismo moderado, de un peronismo que pueda acercarse al establishment. Por supuesto, esto está a las antípodas del ADN quizás kirchnerista. Pero por lo pronto me parece que podemos ya darle la bienvenida a nuestros invitados del día, Daniel Rosato, que es presidente de Industriales PYME Argentina, y Alfredo González, presidente de la CAME. ¿Cómo les va? Ustedes representan en distintos grados, por supuesto, y sobre todo con mucho énfasis en la PYME, pero representan un poco la mirada de la preocupación de los empresarios. Cuando ustedes ven estas discrepancias públicas, ¿ustedes prefieren un Alberto cercano a la postura que hoy está teniendo Cristina o lo prefieren lejos y un poco más moderado? Bueno, realmente creo que nosotros lo que preferimos, lo que queremos es la unidad. Nosotros del sector PYME industrial estamos viviendo un momento realmente para nosotros muy importante, donde la industria viene creciendo por encima del 10% y donde, digamos, el gobierno de alguna manera a la industria le está dando ciertos beneficios que hoy, miren, yo vengo de la Expo Loren Gas, que es de petróleo y gas, que está en la rural, y donde se lanzaron líneas de crédito por más de 300.000 millones de pesos para las pymes con 16 puntos de subsidio, es decir, tasa 40% con 16 puntos de subsidio quedaría un 24%. Y creo que eso lo que nosotros teníamos temor, que esto no se pudiera dar, se frenara, que esto frenar las inversiones, y realmente el ánimo que había en la Expo por parte entre las pymes fue muy positivo, porque escuchamos lo que realmente no pensábamos escuchar. Quiere decir que más allá de las discrepancias que pueda haber, creo nosotros lo que podemos decir del lado industrial, como argentinos, queremos que no se pelee nadie, que haya unidad y que empujemos y aprovechemos esta gran oportunidad que hoy tenemos en la Argentina, que tiene que ver con todo el desarrollo energético que se está generando, tiene que ver con el futuro de Vaca Muerta, tiene que ver con la independencia energética que de acá a 3 años la vamos a tener, con la provisión de gas y de petróleo. Me quedo en principio con esta mirada optimista, como que parece que algo se está abriendo. Alfredo González de CAME, ¿la misma mirada o hay alguna diferencia con este planteo? Es indudable que es una tarea de la política que lo debe resolver. Desde el lugar que estamos en el medio. Nosotros apelamos siempre a que, como dice el colega, a la unidad y que el Estado pueda llegar a trabajar y seguir con este proceso de crecimiento que se está teniendo en los distintos rubros. CAME representa a muchísimas pymes en el país, 1.400 entidades en todo el país, casi 600.000 pymes, donde realmente estamos esperando trabajar y que ese acuerdo que se llevó con el Fondo Monetario Internacional, nosotros hagamos que eso genere confianza. Y esa confianza también lo debe dar el arco político, que lo debe resolver justamente el arco político. Hoy una de las noticias del día, y yo porque les compete a ustedes como sector, tiene que ver con lo que se le instruyó al secretario de Comercio, que fue una reunión orquestada y anticipada ayer por el ministro de Producción Culfas, con representantes del sector comercial y con algunos interlocutores a los cuales se apunta como quizás los que estuvieron remarcando los precios según la mirada del gobierno, de manera desmedida. Cuando en el último fin de semana con desabastecimiento y la semana anterior con remarcaciones. Les pregunto esto porque el gobierno considera que los precios se tienen que retrotraer hasta el 8 de marzo, 10 de marzo. Pero en rigor, la problemática de la inflación siempre enfrenta al gobierno con el empresariado y con los comerciantes, porque están también los supermercadistas aquí colocados, con el control de precios. ¿Qué mirada tienen ustedes de lo que ahora está haciendo el gobierno? Bueno, nosotros creemos que desde IPA pensamos que tenemos un pensamiento muy particular. Nosotros decimos que el problema hay que atacarlo sector por sector y con toda la cadena de valor. Nosotros, para saber realmente dónde está el desfasaje, dónde se produce el desfasaje, tenemos que traer del productor, transporte, intermediarios y mayorista o supermercados. Tiene que estar toda la cadena ahí para saber dónde está el desfasaje. A mí que nosotros nos digan, el tomate aumentó un 50%, ¿por qué el tomate aumentó un 50%? Está bien, pero yo digo, Daniel y Alfredo, les digo a los dos. Sí. Hoy concretamente, por ejemplo, se puso la vara de la elección sobre los hipermercados relevantes. Voy a mencionarlos porque los dio a conocer la Secretaría de Comercio como los responsables de las remarcaciones de los últimos días. Walmart, Changomá, Jumbo, Bea y Disco. Se los responsabiliza de una remarcación, se los compromete a que vuelvan atrás los precios y, por ejemplo,
a Molinos Río de la Plata y a La Serenísima también se los está estudiando porque dice el gobierno que priorizan la distribución de puntos de cercanía, le hace almacenes o los comercios express, y no a los supermercados o grandes hipermercados, que son los que tienen el acuerdo con precios cuidados. Entonces, si la mercadería no llega a esas bocas de expendio, las más grandes, no se consiguen los precios cuidados, que son precios por detrás del promedio. Claro. Precio, ¿no? Digo, entonces, ustedes que están en rigor en el sector pyme, ¿cómo toman esto? Porque al gobierno les molestó que ustedes tengan los comercios abastecidos, pero los grandes hipermercados no. Sí, a ver, la situación pasa por la siguiente. Todo el sector que representa CAME, y también creo que está el sector de IPA, de industria, es un sector empresario micro, pequeño y mediano. No tenemos ni la más mínima posibilidad de llegar a formar un precio. Con las personas, con las empresas que se está reuniendo el gobierno, indudablemente estas empresas tienen la posibilidad de poder generar el precio base. Nosotros desde CAME siempre generamos y ponemos sobre la mesa, que usted muchas veces lo presenta en el IPOT, que es el índice de consumidor, el índice, perdón, de producto del origen a destino. Lo que se le paga al productor, hablaba el colega aquí del tomate, lo que se le paga al productor del tomate y lo que realmente pagamos en la mesa de los argentinos. Indudablemente hay una intermediación parasitaria que hay que corregir. Nosotros como entidad ponemos sobre la mesa para que justamente el gobierno trabaje. Ninguna empresa pyme argentina, que somos el 99% de las empresas argentinas y aún más, el 85% de ese 99% somos empresas de 1 a 10 empleados, no tenemos más la mínima posibilidad, somos tomadores de precio. De fijar el precio. Ahora le vamos a dar espacio, por supuesto, que pregunten los compañeros del equipo que están ahí con ganas de participar de la conversación. Pero yo me quedo con una cosa que decía Pablo. Le decimos al gobierno, ¿por qué no nos ponemos a mirar la cadena de generación de valor? Y yo digo, ¿no tuvimos ya el suficiente tiempo con la inflación convertido en un problema crónico de la Argentina para ver esa cadena de valor y tener el menú de acciones acorde para avanzar y resolverlo? Es que yo creo que el gobierno tiene clarísimo que el tema impositivo pesa mucho en el precio final y que hay impuestos tóxicos como ingresos brutos que se arrastran en un producto manufacturado, o sea, que requiere pasar por ejemplo, varias provincias para llegar desde el origen hasta la góndola final, se arrastra muchas veces y eso sobrecarga el precio. También tiene claro el gobierno que los costos de logística son algo que se propiciaron en función de que solamente podés trasladar por ruta en un país que es súper extenso. Ahora, ya esa discusión la sabemos, pero esto es lo que tenemos ahora. Y hoy tenemos un 4,7% de inflación oficial de marzo con una proyección por encima del 5%, perdón, de febrero, con una proyección del 5% para marzo. ¿Cómo se destraba esto? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que está propiciando el gobierno? Porque el gobierno está diciendo ley de abastecimiento y control de precios. Ha sido muy claro, no está hablando de bajar los impuestos, no está diciendo vamos a una reforma laboral. Estamos todos de acuerdo que eso hay que hacerlo, pero no es la propuesta actual. Lo que pasa es que la verdad es que no podemos tampoco generalizar, porque no todos los rubros son iguales y muchas veces ocurre en determinados sectores de determinados rubros, productos, hay quienes manejan los precios. Sí, son intermediarios que manejan volúmenes muy grandes y son los que manejan los precios que llegan, que suben o bajan los precios. Entonces, es un tema muy complicado, por eso yo hablaba de sector por sector y con respecto al incremento de precios, nosotros, ¿qué decimos? Mientras nosotros podamos controlar el costo de los insumos difundidos, que son las materias primas, vamos a ver menos aumento de precios. Si a nosotros nos aumenta la energía impacta directamente a la góndola. Si nos aumentan las materias primas, eso impacta directamente a la góndola. Pues el acuerdo tiene que ser acá con los formadores de precios y las pymes. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo últimamente es que los formadores de precios, los fabricantes de materias primas, aumentan la materia prima de un día para otro sin previo aviso. Entonces eso impacta directamente sobre las pymes, porque las pymes ya vendieron, no tienen calculado ese incremento. Eso sí perjudica a toda la cadena, a todas las pymes, a todos los productores. ¿Y eso está pasando mucho? ¿Hay mucha remarcación de la materia prima? Bueno, sí, claro que aparece. Y después con respecto a los supermercados, ojo que nosotros como productores, como industriales, vendemos a 10 y en el supermercado se vende a 20. Entonces, las remarcaciones son realmente muy fuertes, ¿no? Es decir, creemos que ahí también hay no sé si se quieren cubrir, no sé qué pasará, pero ahí existe un desfasaje muy grande. Es interesante esto. Les pregunto a los dos, ¿fueron convocados por alguien del sector de gobierno que está con esta situación? Nosotros estamos trabajando con el Ministerio, con equipo de trabajo. Indudablemente que en esta etapa
no tienen por qué convocarnos porque no somos los formadores de precios. Sí, ya en la parte del control siempre nosotros decimos que el control se debe dar en el inicio de la cadena y no en el medio, en el final, donde realmente somos los que sufrimos justamente. Te vuelvo a reiterar, somos tomadores de precios desde ese punto de vista, por supuesto necesitamos, y seguramente no vamos a ser convocados en la próxima etapa. Pero están a tiro de WhatsApp para cualquier reunión y cualquier conversación. Siempre, la entidad intermedia estamos para eso, justamente intermediar todo el arco económico pymes argentino que representamos y por supuesto, y preferimos por supuesto siempre que al gobierno que esté en el Estado en este momento le vaya bien porque nos va bien a nosotros. Darío Misraji. Sí, recién planteaba esta cuestión de que creen que los controles tienen que ir más al principio de la cadena, hablan que ustedes no son formadores de precios, sino... Cuando se habla de controles de precios, digo en general, ¿creen que forma parte del problema, mejor dicho, de la solución, como plantea un poco el gobierno, o cree que más bien forma parte del problema ya a esta altura de la inflación? ¿Creen que puede venir una solución por el lado de los controles, incluso, digamos, controles diferentes a los que se vienen haciendo? Es indudable que esta inestabilidad macroeconómica hace que vivamos todo este tiempo continuamente. La primera opción indudable es trabajar con los formadores de precios. Luego, controlar, como decís, controlar la cadena en la mitad de la cadena y en el final, que son prácticamente los almacenes de barrio, no tiene sentido. Un supermercado de barrio no tiene sentido, porque ya estamos recibiendo productos. Fundamental. Pero discúlpame, es lo que vos expresás, más no lo que el gobierno dice. El gobierno dice hay que controlar todas las bocas de expendio, sobre todo porque, como vos bien decís, el comercio de proximidad, ese almacén, es el que va y va de lleno a la clase media. Sí. Entonces, el gobierno apunta a eso. Y sumo a la pregunta de Darío un condimento que ya se presenta como un proyecto de ley, lo están llevando adelante Martín Tetaz y Luciano Laspina, Juntos por el Cambio, considera que hay que dejar afuera la ley de abastecimiento, es decir, presentar un proyecto de ley para derogarla. Ley de abastecimiento que hoy el secretario de Comercio puso sobre la mesa ante empresarios y dijo si no cumplen, se aplica. Ley de abastecimiento que mencionó ayer el ministro de Producción Culfas como una herramienta de gobierno para hacer cumplir este control de precios. En rigor, ¿les abarca a ustedes también la ley de abastecimiento? Sí, mira, te explico un poco. Nosotros no tenemos la mínima posibilidad de poder aumentar un precio porque nos quedamos fuera de mercado. Es imposible que un comercio de barrio, ya sea de alimentos o de cualquier otro producto, tenga un precio mucho más alto que alguna de las cadenas grandes que existen en la Argentina, que es fundamental que existan también. No, imposible, no quedamos fuera de mercado. Por supuesto que a cualquier comerciante que genera una empresa quiere ganar dinero. Me encantaría ganar el 1000% de cualquier producto, pero me quedo fuera de mercado. Tendré el mejor producto, el más lindo, el más bello, el mejor presentado, pero me quedo fuera de mercado. Vos reconocés que hay ustedes están reconociendo acá que los supermercados se llevan una tajada que podrían resignar a un porcentaje menor, dado este contexto, es decir, que el gobierno en esa dirección, según lo que ustedes dicen, no está errado en apuntar a los supermercadistas y que también hay grandes empresas, insisto, acá se está mirando el lugar que ocupan las empresas preponderantes del sector de lácteos, de leche y derivados, ¿no? De lácteos y también de harina y derivados. Hoy estas son las empresas que están en estudio. Ustedes están marcando que esas grandes empresas marcan precios y marcan remarcaciones. Exactamente, tienen una sobreprotección, siempre tienen una sobreprotección y tienen doble vía. ¿Por qué? Porque una sobreprotección con precio, de alguna manera, uno tiene la posibilidad mínima de poder incrementar y dar, por supuesto, nuestros consumidores quedan con mucho menos poder adquisitivo de poder comprar. Se reduce la compra, se reduce el consumo y eso nos manifiesta en el día a día. Es fundamental, pero cuando aplican la otra parte, que recién le decía al colega, no solamente el aumento inmediato o sin aviso, sino la de no entregar la mercadería, y realmente ahí quedamos totalmente descolocados. Nosotros vendemos un producto X a un precio y no tenemos la idea a qué monto vamos a reponer ese producto. ¿Pero desde cuándo están teniendo ese problema? Hace un tiempo bastante importante. ¿Cuándo? ¿Antes de la pandemia? Mucho antes de la pandemia. Porque las grandes empresas tienen la posibilidad de sobreprotegerse. Primero, tienen una información inmediata o tienen anticipada o tienen la posibilidad de generar algún tipo de información más. Por lo que somos víctimas, en ese sentido, todo el empresariado. Entonces, ¿los pymes están con la ley de abastecimiento? No es el tema de si estamos o no estamos con la ley de abastecimiento o cualquier otra medida que tome el gobierno. Nosotros necesitamos que la macroeconomía se estabilice lo antes posible. Apoyamos firmemente todas las entidades
gremiales empresarias, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque pensamos que eso genera una confianza. También es necesario que de la política generen confianza, porque de eso se va a generar los posibles negocios. Desde un empresario pyme, quienes somos los que reinvertimos el 100% de nuestras utilidades acá en nuestro país, nosotros no mandamos afuera, no nos da la capacidad ni tenemos las intenciones, reinvertimos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, toda nuestra capacidad que se tiene en nuestra empresa. Desde ese momento necesitamos confianza, desde la macroeconomía y de la misma política, ¿no? Sabes, Marce, que teniéndolos a la espalda, lo tenemos a Martín Angulo, que se le está dislocando el hombro, levantando la mano para hacer una pregunta. Dale, Martín. No, quería marcar un contrapunto, porque ustedes señalan que no son el sector de la cadena que remarca. Ahora, si le preguntamos a los otros sectores, seguramente van a decir lo mismo, que ellos no remarcan. No. Y en definitiva, lo único que vemos es que los precios siguen aumentando y el único sector de la cadena que no tiene posibilidad de intervenir es el consumidor. Sí, lo que yo quiero, acá tenemos que diferenciar lo que es la industria del comercio. Por ejemplo, yo represento la industria. Entonces yo no veo ningún incremento del 50%, 30% como lo que se está diciendo, es decir, porque de la industria nosotros producimos y trasladamos los incrementos de lo que son los insumos difundidos, las materias primas. ¿Sí? En este caso, acero, polipropileno, polietileno, todo lo que son envases que terminan la góndola. Eso no significa estos incrementos que estamos hablando, no se refleja ahí. O sea, la inflación de costos no tiene congruencia con la inflación de precio final. Ustedes tienen traspasan al precio que ustedes venden, que son una industria pyme. Industria. Cuando ustedes le venden al comerciante, para que ese bien llegue a nuestras manos los consumidores, están teniendo una inflación de costos ¿de qué porcentaje en el último mes, promedio? No, nosotros estamos en un 5%. Entonces, ¿estás en línea con la inflación? No. A ver, es decir, no es que todos los meses aumenta un 5%, es decir, estamos hablando de un 5% un insumo. Eso no hace al precio final. Un 5% en aumento de una materia prima representa el 0,5% en el precio final. ¿Está bien? Es interesante esta discusión que estamos diciendo. Es insumo difundido, es decir, sí. Lo mismo que la energía. Un aumento del 20% en la energía no representa un 20% en el producto final terminado. Dentro, es decir, una unidad está compuesta por un 20% es energía, el costo de una unidad. Entonces, no representa un 20% de incremento. Pero, eso perdón, es ustedes no... Una de las cosas que se está discutiendo en los últimos tiempos es el aumento por las dudas. Aumento para cubrirme cuando tengo que reponer. Eso no lo hacen. No, eso no lo hacemos y de hecho siempre las quejas que hemos tenido es justamente porque nosotros necesitamos un acuerdo con los formadores de precios, necesitamos un acuerdo con los fabricantes de materias primas para justamente acordar que las pymes debemos saber cuándo va a haber un incremento. No nos pueden avisar de un día para otro. Esa siempre fue la discusión. Ahora, estos incrementos que estamos viendo, la verdad, esto tiene que ver, tenemos que ir, digamos, al final de la cadena en este caso, excepto algunos casos, por eso no podemos generalizar, porque los incrementos del 50-70% que estamos viendo que ocurren en las hortalizas o en algunos productos específicos, tiene que ver con otra cosa. Ahí sí hay que estudiar e investigar por qué, dónde se produce ese desfasaje. Si el productor no aumenta el 50%, ¿dónde está el problema? ¿Está al final, entre medio? ¿Y dónde creen ustedes que está? Bueno, ustedes están metidos en el mercado. Eso es lo que el gobierno... Pero ustedes no son actores secundarios, No, nosotros, son principales, digo. ¿Dónde ven ustedes que está el problema? Por un lado son los intermediarios, ¿sí? Que concentran volúmenes muy importantes y son los que llevan de alguna manera, levantan los precios y al final de la cadena que es el supermercado, ¿sí? O los grandes supermercados. Y eso es difícil de constatar. El planteo del gobierno es que de algún modo todos ejerzamos el poder de policía en cada uno de los sectores que nos toca. Hay quienes tienen más posibilidad, hay quienes tienen menos. Me parece que la pregunta de Marcela apunta a eso. O sea, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes para decir, y no solamente hacer una recomendación al gobierno, sino para decir, señores, acá hay que prender una luz roja porque está aumentando el precio? Lo que plantea el colega es exactamente lo mismo que pasa en la industria alimenticia también. Y yo recién le comentaba del IPOD, porque justamente ponemos sobre la mesa lo que recibe el productor y lo que realmente pagamos en nuestras mesas. Es importante. Nosotros, te respondo, no tenemos la posibilidad, nos quedamos fuera de mercado. No puedo aumentar el tomate o un X producto
fuera de mercado en el barrio o en una ciudad específica. Porque me quedo fuera de mercado. Perdón, está bien que tomemos alimentos, pero cuando vos mirás aumentos exorbitantes en una semana del 15% de lo que es textiles y derivados, digo, todos los Ahí, rubros. En la última Yo no sé si el temor a una posible devaluación, el temor porque ya el acuerdo con el Fondo Monetario no les alcanzó, acá se está generando algo de una sensación térmica de una inflación por expectativa. Entonces, por eso les pregunto a ustedes. Pues si fuese un rubro, lo discutiríamos con un ponérselo sector. más cerca de la línea de largada del nuevo escenario. Cami, O sea, Cami, corro, espero acá. ¿Es político o es económico? Ambos dos, de confianza principalmente. Cami hizo un relevamiento en el último tiempo, en la última semana hubo un 12% en la harina. Y realmente si comenzás a ver los fundamentos y realmente no se puede. Y ese aumento no se justifica en el distribuidor de la provincia de Corrientes o del sur de nuestro país. Se justifica justamente en el productor, en el gran mayorista, digamos, donde realmente tiene la tiene la capacidad como para poder generar o retener la mercadería o directamente aumentarla para entregarla. Faltantes hubo, y generalizados el fin de semana. Hay mucho producto, pero no solamente nos dediquemos a la parte de... O sea, no miremos solamente la parte alimenticia. Veamos todas las cantidades de otros productos que generan un precio base, como por cualquier otro motivo, ya sea por el envase o por el transporte mismo, ¿no? El colega bien lo detallaba con respecto a algunos productos en particular. Pablo, dale. Quería consultarles. Hubo hace 2 semanas aproximadamente una resolución del Banco Central que obliga a los importadores a autofinanciarse cada vez que quieren importar algo y que tienen que básicamente esperar 180 días, o sea, 6 meses en la Argentina, para que el Banco Central les dé los dólares para pagar sus importaciones. Esto es así y quería saber qué consecuencias puede traer esto para la gente en el mediano plazo. Bueno, sí, eso es grave. Es grave porque justamente creemos nosotros que por eso apoyamos el acuerdo, porque una de las posibilidades que teníamos con este acuerdo es la posibilidad de que el gobierno se pueda financiar con dólares, que haya dólares disponibles para las importaciones. Hoy tenemos empresas que por la falta de dólares están con problemas de recibir insumos importados que no se producen en el país, ¿sí? Entonces, ahí sí estamos frente a un problema que hay que resolver. Y eso se resuelve con este acuerdo que creemos que el gobierno, a partir de recibir los dólares que necesita para poder financiar las importaciones, los insumos, porque eso es muy peligroso también, porque si nosotros nos demoramos en esto, puede haber faltantes. Y esos faltantes, Pero esa ya demanda... hay faltantes. ¿Cómo? Ya hay faltantes. No. ¿Los que están son por especulación o por falta de mercadería? Yo digo que son especulación. Nosotros decimos que hay muchos faltantes en alimentos que son especulaciones, que existen. Porque ¿sí? hay empresarios que dicen que muchos de los insumos que se importan no están llegando Todavía al país. los stocks no se han terminado. Es decir, pero sí va a ocurrir. Sí puede ocurrir si no el Banco Central tiene que, a partir después de este acuerdo, tiene que regularizar esa situación, porque eso puede traer un problema. ¿Ustedes creen que se va a regularizar después del acuerdo con el fondo esto? Tiene que regularizarse porque si no esto puede generar muchísimos problemas muy serios en desabastecimiento. ¿Pero por qué? Porque las empresas pymes, hablamos de crecimiento, hablamos de que las empresas pymes tomaron créditos, se financiaron para comprar maquinarias para producir más, ¿sí? Para ser competitivos y producir más. Muy bien, esa mayor producción necesita de una mayor cantidad de insumos, materias primas. Si a mí me dicen, yo digo que hoy necesito 10 toneladas y mañana voy a necesitar 20, me dicen, no, vos más de 10, porque en el 2021 consumiste 10, ahora vas a consumir 11, más de 11 no puedes consumir, y yo estoy para producir 20 y tomé gente para producir 20, estoy frente a un problema. ¿Sí? Es decir, el mercado me demanda mayor volumen que no puedo entregar. Eso puede generar aumento de precios. Daniel, en rigor fue lo que pasó durante todo el año pasado con el sector automotriz, en donde había mucha demanda porque había gente que tenía un ahorro y quería utilizarlo para cambiar el auto, quizás de lo poco que la clase media todavía podía hacer, iba a las concesionarias y había una lista de espera que en un momento llegó a 6 meses. Eso es... Digo, ya lo vimos en una industria. Bueno. El problema es, ¿por qué, o mejor dicho, la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué ustedes tienen expectativa de esta resolución inmediata? ¿De dónde van a surgir la lluvia de dólares que se necesitan? Porque hoy las reservas están, según los economistas, en negativa.
Bueno, pero el gobierno también tiene un pulmón de unos años para tratar de recomponer la economía y sabemos muy bien que la única manera de recomponer la economía es con la producción del trabajo y yo creo que el gobierno hoy me da la sensación, por lo que estamos viendo, esto no es cuestión política o de ideología, es una realidad que estamos viendo, es que se está apostando a justamente que las pymes, la industria pueda producir, no le falte nada, para que la economía, bueno, se encamine y en base a eso podamos tener los dólares necesarios con las exportaciones. Récord en exportación en el sector automotriz, por ejemplo. Por eso no hay autos, pues se están exportando. Las terminales están exportando todos los autos. Entonces, ahí creo que poco a poco, a ver, tenemos que mirar el contexto internacional, ¿sí? Lo que está pasando en el mundo, ¿sí? En el mundo el acero aumentó un 50% en Europa, por ejemplo. Aumentó un 50%. Sí, Ahora, lo mismo que el gas. Digo, más allá igual de esta situación excepcional, hay una realidad también que es que en Argentina no entran dólares porque está totalmente cerrada la economía, digamos. Hay un cepo muy fuerte a todo lo que es las importaciones porque está muy controlado el dólar. Ahora, la pregunta es, si hubiera, por ejemplo, una mayor apertura económica, justamente para, por ejemplo, incentivar que haya más dólares, ¿ustedes lo apoyarían o ustedes del sector pyme industrial, por ejemplo, dirían, no, necesitamos protección porque si vienen productos importados de afuera, por ahí no podemos competir? Ningún extremo es bueno. Ni la apertura total, ni tampoco que se cierre totalmente. Por supuesto que el canal del medio es más difícil y es mucho más laborioso, pero se debe apuntar a eso. Y nosotros, del lugar que estamos, con el crecimiento que se tuvo el año pasado, todo en el sector pymes, es fundamental que ese crecimiento se vaya traduciendo en desarrollo. Ahora, el camino del medio, que es mirar sector por sector, cómo es la performance que está teniendo para poder proteger a algunos y desproteger a otros según cómo vengan siendo lo los hacen resultados. todos los países. O sea, pensar un poquito. Exactamente, trabajarlo, pensar un poquito y trabajarlo. Lo hacen todos los países. Protegerlo al que está más débil, fortalecerlo a lo que le está yendo bien, para que justamente generen más trabajo, generen el fortalecimiento no solamente de la industria pyme, sino de todo el comercio pyme argentino. O sea, ¿ustedes apoyarían una mayor apertura de la actual, digamos? Nosotros siempre vamos a apoyar al Estado y al gobierno que esté en el Estado en ese momento, porque somos todas entidades apolíticas, apartidarias. Generamos política gremial continuamente y necesitamos que nos vaya bien y que al gobierno le vaya bien. El gobierno que esté, pasó con con el anterior y lo demás. Y a cualquier gobierno que venga con una política realmente de políticas activas, direccionado a al 99% de pymes que existen en Argentina, es fundamental que vamos a apoyar. Yo les quiero hacer a los dos una pregunta. A ver si coinciden con la mirada general que tuvieron hasta hace unos días nada más el establishment, quizás los grandes empresarios. ¿Ustedes ven un plan económico hoy? Lo que se le está pidiendo al gobierno es justamente eso. ¿Pero lo ven? ¿Hay un plan económico? Se supone que a partir de lo que es el acuerdo del Fondo Monetario Internacional va a generar un plan económico donde, bueno, estamos a la espera justamente. Indudablemente están negociando con los formadores de precios. Esperemos que en la otra etapa estemos nosotros, todas las pymes, tanto industriales como comerciales, para poder trabajar en conjunto para salir adelante. Lo mejor que nos puede pasar es que nos vaya bien, justamente. Sí, Las pymes solamente sabemos generar trabajo, no sabemos otra cosa. Sí, yo lo que quiero agregar con respecto a eso es que para nosotros, ¿el plan cuál es del gobierno? Sostener a la industria pyme. Si el presidente lo ha dicho en el Congreso y puso como eje de la reactivación o del crecimiento a las pymes. Y creo que el diálogo permanente está. Y yo quiero dar un ejemplo concreto que acabo justamente hace un rato de tener con una empresa extranjera que nos, a partir justamente de este acuerdo, les permite también a las pymes poder financiarse con empresas del exterior. Es decir, a nosotros este acuerdo nos abre las puertas, nos integra al mundo. Y que empresas extranjeras nos quieran vender bienes de capital, porque ojo, que el mundo está muy ofertado hoy en día, ¿no? Entonces nos quieran vender bienes de capital y nos financian directamente, eso es un gran logro. Y eso tiene que ver con el acuerdo. Hay un sector que nunca ha dejado de ganar y nunca ha colaborado en Argentina, que es el sector financiero privado. El sector financiero privado nunca ha colaborado con el sector empresario pyme. La tasa realmente de financiación que se tiene del sector financiero argentino es mínima, que se toman anualmente las pymes.
es casi imposible tomarlo de ese lugar. Ahora Pero va a subir la tasa de interés. Vos hablas de un plan, el plan económico que está sellado con el Esto es Fondo grave. Monetario, habla de tasa real positiva. ¿Qué significa eso? Que en rigor hoy el Banco Central está discutiendo cómo tiene que subir la tasa para subir por encima de la inflación, es decir, la tiene que emparentar o incluso superar. Con estos niveles de inflación, digo, vos hablas de un plan, hablas de que por lo menos hay una dirección que les da tranquilidad, que da cierta estabilidad. Pero es un plan que tiene también estos condimentos que a la pyme a ver, nunca le gustó. tranquilidad no tenemos, ¿eh? No, no, por supuesto, Tranquilidad pero- no tenemos, es decir, lo que no tenemos es tranquilidad justamente, pero Sí. es Yo un trato momento... de entender que lo que, importante que lo que no- esas recuperaron tasas- un poquito es la expectativa. Esa es la expectativa a raíz del crecimiento que Gil. se tuvo. Y lo que me refiero al financiamiento es justamente eso, ¿no? Que realmente el sector empresario pymes tenga una financiación acorde y subsidiada para poder salir. No podemos tener las mismas tasas de las grandes empresas porque no tenemos la misma espalda financiera. Por lo que necesitamos en este trayecto justamente es el acompañamiento. Y el sector que nunca ha acompañado, el sector bancario, el privado, el financiero, no ha acompañado nunca. En este contexto de lo que estamos hablando, en el corto y mediano plazo, ¿sus sectores tienen previsto tomar empleo? Hay muchas herramientas que se van generando, Hay muchas herramientas que se van generando en el Estado Nacional y provinciales para tomar empleo, y de hecho se han tomado algunos empleos. Desde CAME nosotros presentamos un proyecto de ley que luego fue un decreto que fue la compatibilidad de los planes sociales con los trabajos registrados. Fue como un decreto para el sector de economías regionales primero, luego avanzó con la construcción y ahora está en lo gastronómico. Eso para nosotros es fundamental que tenga la posibilidad de ser ley justamente para abarcar mucho más sectores y eso dé la posibilidad. Tenemos una cantidad de personas inmensas que están recibiendo alguna ayuda social y hay que incluirlo en el mercado laboral. Están con la lógica común, justamente ahí hay que pensar con la lógica común de esas personas que la seguridad de lo poco que le ve al plan le da la seguridad y no quieren jugarse a entrar en un establecimiento y que lo pongan en blanco. De ahí es donde se debe trabajar justamente articulando de las entidades, los municipios, de la provincia para poder llevar adelante esa herramienta que es fundamental. Alfredo González, Daniel Rosato, muchísimas gracias por esta participación desde CAME y desde Industriales PYME. Estamos hablando todo el tiempo, ¿no? De las pymes, Sí, las del claro. medio, las que generan trabajo, El las que más sufren la empleo situación. formal privado está, te diría, muy de las trazado que por lo que depende- puede aportar la pyme. Por eso para nosotros es muy Claro, relevante lo que escucharlos. depende del despegue. Y lo que vos viste en casa es descarnadamente cómo están posicionadas las pymes en el armado de los precios, cuáles son las estrategias que ven para adelante, qué los entusiasma, qué los preocupa, cuáles son sus demandas y a quienes acusan de no ser solidarios con el armado de cadena de valor y la participación de un proyecto de país. O sea, lo que nos gusta a nosotros en Para que Sepas, ser didácticos, explicativos y que se pueda entender qué es lo que 100%. está pasando desde los protagonistas. Te digo